pero quisiera preguntar, a ver, ¿quién aquí alguna vez envió una carta o recibió alguna carta alguna vez? Muy bien, y a lo mejor a algunos nos tocó nada más ser la paloma mensajera, ¿no? Que nos decían, ay, entrégasela acá, ¿no? Y precisamente el día de hoy, el Señor nos ha escrito una carta de amor maravillosa a ti y a mí. Y creo que empezando desde ahí, ya es maravilloso que el Señor nos haya escrito una carta de amor a ti y a mí. Y bueno, ¿me pasas la primera, por favor? Esta carta de amor, en el libro de Apocalipsis, este libro que escribe Juan, el apóstol de Jesús. En estos tiempos Juan ya era un viejito, ya estaba grande, ya había pasado muchas travesías, y el Espíritu Santo, Jesucristo, a través de Juan, escribe en el libro de Apocalipsis 7 cartas a 7 iglesias. Y si tú y yo vamos al libro de Apocalipsis, encontramos estas 7 cartas a estas 7 iglesias, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y la mayoría de las cartas que están escritas a estas 7 iglesias son cartas bastante fuertes, porque en estos tiempos la mayoría de las iglesias ya estaban muy contaminadas, llamémoslo así. La mayoría de las iglesias ya se había perdido la esencia que Jesús dejó en esta tierra cuando vino a predicar la palabra, a anunciar el mensaje de salvación. Y ya había pasado cierto tiempo, algunos años de este proceso de que Jesús viene, predica, muere, resucita y asciende. Y entonces la mayoría de las cartas a estas iglesias son cartas o mensajes, llamémoslo así, de corrección y de advertencia por las prácticas que estaban llevando a cabo. Y digo la mayoría, porque hay 2 de estas 7 cartas que podríamos decir que eran rescatables, ¿no? Y yo te exhorto a que leas estas 7 cartas, porque es impresionante la manera en cómo el Señor le habla a las 7 iglesias. Por ejemplo, si tú lees el mensaje a Laodicea, yo te podría decir que para mí yo no quisiera ser Laodicea en ningún momento, porque Jesús les habla de una manera muy fuerte. Pero en el título del mensaje del día de hoy, yo te decía que la carta que tú y yo íbamos a recibir era una carta de amor. Y dentro de estas 7 iglesias, la carta escrita a la iglesia de Filadelfia, yo podría decirte que es una carta de amor. Una carta que Jesús, a través de Juan, les escribe con mucho amor. Y es esa misma carta que el Señor nos quiere entregar el día de hoy a ti y a mí. Y bueno, antes de comenzar a adentrarnos en esta carta, yo te quiero ser muy sincera. El libro de Apocalipsis no es tan sencillo que digamos. Y yo la primera vez, hace algún tiempo, que leí la carta a Filadelfia, cuando la terminé de leer, yo me dije a mí misma, no acabo de entender nada de lo que acabo de leer. Y es cierto, porque cuando lees esta carta así nada más, es difícil entender lo que el Señor les quería decir a la iglesia de Filadelfia. Pero una vez tomando en cuenta algunas características clave, esta carta cobra sentido. Entonces, antes de empezar a adentrarnos en la carta escrita a Filadelfia, me gustaría que viéramos algunos puntos clave que nos van a ayudar a entender un poco mejor esta carta. ¿Me pones la que sigue, por favor?
Y bueno, vamos a ver las características de Filadelfia. Filadelfia era una iglesia muy pequeña. Pequeña tanto en estructura, pero cuando se refiere a pequeña, estamos hablando más que tenía muy poca gente. No era una iglesia que estuviera repleta de personas, no era una iglesia que estuviera atascada de personas, era una iglesia pequeña y con poca gente. Era una iglesia sin poder político. Es decir, no era una iglesia reconocida, no era una iglesia aplaudida, no era una iglesia que resonara en las noticias, no era una iglesia conocida, era una iglesia que no tenía nada de poder político. Era una iglesia sin influencia económica, es decir, que no tenían negocios, no tenían muchos recursos. Era una iglesia pobre, llamémoslo así. Era una iglesia perseguida y en presión constante. Es decir, que a pesar de que no era una iglesia muy reconocida y que no era una iglesia que resonara en todos lados, era una iglesia que era muy perseguida y que estaba en presión constante. Es decir, que constantemente estaba siendo atacada por otras iglesias. Y un punto muy importante y que a lo mejor en este momento parecerá irrelevante, pero más adelante tú te vas a dar cuenta que este es uno de los puntos más importantes. Y es que la iglesia de Filadelfia estaba ubicada en una zona sísmica. Es decir, que constantemente habían temblores, constantemente habían terremotos. Y por eso mismo, Filadelfia era una ciudad poco habitable. Es decir, que también por ese lado era pequeña y no había mucha gente porque era peligroso vivir ahí, porque construían, temblaba, había un terremoto y todo se derrumbaba y había que volver a construir, volver a empezar de cero. Entonces era una ciudad, una iglesia poco habitable. Y por último, la última característica es que Filadelfia significa amor de hermano. Y esto es algo maravilloso porque aquí nos damos cuenta que el Señor jamás se equivoca y jamás comete errores. Las características de esta iglesia son por una razón. Y es que todas las demás que vimos anteriormente, Tiatira, Laodicea, Sardis, Éfeso, eran iglesias muy corruptas y que a pesar de que ya se conocía la verdad de Jesús, que Jesús ya había venido a esta tierra a morir por cada uno de nosotros, estas iglesias se aferraban a volver a antiguas prácticas como los sacrificios, como la idolatría a otros dioses, como las ofrendas a otros dioses. Eran iglesias que habían convertido el evangelio en un negocio, que usaban el evangelio de Dios, el evangelio de Jesús para beneficio propio, que usaban el evangelio para reconocimiento propio. Y por eso mismo es que cuando Jesús a través de Juan escribe las cartas a las 7 iglesias, a la mayoría les escribe un mensaje de corrección, les escribe un mensaje de advertencia, que si no paraban con esas prácticas, que si no paraban con todo lo que estaba haciendo, iban a caer. Y el Señor es muy contundente con lo que les escribe a estas iglesias. Por eso yo te invito a que lo puedas leer. Hay iglesias que les dicen que son unos miserables, que son unos desnudos, que son pobres a pesar de que son ricos, que están muertos, que son unos idólatras. Les habla bastante fuerte, pero no era para menos, porque estas iglesias se estaban aprovechando y estaban abusando profundamente del evangelio de Dios. Y Filadelfia era una iglesia que decidió creer en la verdad. Filadelfia fue una iglesia
que tenían acceso al Antiguo Testamento, a algunos libros del Antiguo Testamento, como las profecías, como Isaías, Jeremías y algunos libros. Y en ese tiempo todavía no se tenía la Biblia, así tal cual como nosotros la tenemos, el acceso a la Biblia como nosotros la tenemos, y el Nuevo Testamento, es decir, los evangelios de lo que Jesús vino a hacer a esta tierra, en esos tiempos no era que estuvieran escritos todavía así como nosotros lo tenemos, sino que se pasaba de boca en boca lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Y bueno, esta iglesia de Filadelfia conocía algunas partes del Antiguo Testamento, pero lo que sí conocieron fue la verdad de Jesús. Conocieron la verdad de Jesús, que Jesús vino a esta tierra a morir por nosotros, que Jesús vino a esta tierra a romper completamente esquemas. Y entonces ellos decían, ¿por qué vamos a volver a las antiguas prácticas? ¿Por qué vamos a volver a los sacrificios? ¿Por qué vamos a volver a las ofrendas a otros dioses? ¿Por qué vamos a usar el evangelio para vanagloriarnos a nosotros? Si nosotros conocemos la verdad, si nosotros tuvimos acceso a la verdad. Entonces fue una iglesia que decidió seguir los principios tal cual como Jesús los dejó. Ir y hacer discípulos, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a Dios por sobre todas las cosas. Y ellos deciden seguir los principios al pie de la letra como Jesús los dejó. Y por esto mismo, sabemos que la disciplina de Cristo no es sencilla. Y por eso mismo, era una iglesia pequeña, sin poder político, sin influencia económica, perseguida y en presión constante. Y yo te decía, lo maravilloso es que Dios no se equivoca. Y cuando dice, Filadelfia significa amor de hermano, yo te pregunto, ¿tú te puedes imaginar cómo se amaban las personas que habitaban en Filadelfia? ¿Tú te puedes imaginar qué nivel de amor había entre ellos? ¿Cómo se protegían? ¿Cómo se cuidaban esas personas que decidieron crear un lazo tan fuerte para ir en contra de todo eso? Para ir en contra de las mentiras, de la idolatría, de esa persecución por no seguir, volver a las costumbres antiguas. Y por estas razones es que Jesús sabía perfectamente las obras de Filadelfia. Y por eso de esas 7 iglesias, de esas 7 cartas de corrección, de advertencia, bastante fuertes, a Filadelfia le escribe una carta de amor. Y ahora sí, una vez que ya vimos algunas características clave para poder entender mejor la carta a Filadelfia, ahora sí vamos a empezar a leerla y vamos a ir parte por parte. ¿Me pones la que sigue, por favor? Como ya te había mencionado, estas cartas se encuentran en el libro de Apocalipsis, y específicamente la carta a Filadelfia está en Apocalipsis capítulo 3 a partir del versículo 7. Y fíjate bien, inicia así: Carta a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cuando dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, en esos tiempos se acostumbraba decirle ángel a lo que el día de hoy nosotros conocemos como pastor. Es como si a nuestro pastor Miguel le dijéramos el ángel Miguel. Entonces, en esos tiempos se acostumbraba a decirle así al representante de la iglesia, ¿no? Entonces, por eso dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y sigue diciendo, esto
dice el santo, el verdadero. ¿De quién estamos hablando? De Dios, de Jesús. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cuando Juan escribe esto, que dice el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, está citando un pasaje que sucedió mucho tiempo atrás en el libro de Isaías. Todos ubicamos a David, el que venció al gigante, y es un pequeño pasaje que nos habla que David tenía un mayordomo muy corrupto. Y entonces lo intercambian, lo va a sustituir otro que se narra como fiel, y Dios dice que Dios le dice a ese mayordomo que tiene la llave de David, que recibirá la llave de David, y que él abrirá y ninguno cerrará, y que cuando él cierre, ninguno abrirá. Es decir, que Dios le estaba dando a este mayordomo la autoridad absoluta de decir quién entra, quién sale, en qué momento se abren las puertas y en qué momento se cierran las puertas. Y Juan pues solamente estaba citando este pasaje como una metáfora para dar a entender quién está escribiendo esta carta. No era Juan el que estaba escribiendo esta carta. Dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es decir, esta carta no la está escribiendo cualquier persona, no la está escribiendo un hombre común y corriente, lo está escribiendo el santo, el verdadero, el que tiene la autoridad absoluta de decir quién entra, quién sale, en qué momento se abren las puertas y en qué momento se cierran. Y esto es maravilloso porque yo en un inicio te dije que esta carta de amor también estaba dirigida a ti y a mí. Entonces, empezando, el Señor nos está diciendo, esta carta que está dirigida para ti, que está dirigida para mí, para nosotros, la escribe el santo, el verdadero, el que tiene la autoridad absoluta. ¿Me pones la que sigue, por favor? Y ahora, inicia diciendo: yo conozco tus obras. Y esta frase es algo que le dice a las 7 iglesias. A las 7 iglesias les dice: yo conozco tus obras. Y cuando Jesús escribe esto, cada carta a cada iglesia está finamente contextualizada. Es decir, que a cada iglesia les hablaba en un lenguaje que ellos pudieran entender a la perfección, y usaba metáforas que ellos pudieran entender a la perfección. Es decir, que no escribía algo generalizado o algo muy general para todos, sino que a cada iglesia le escribió una carta perfectamente contextualizada, que ellos pudieran entender y comprender. Y por eso cada iglesia inicia diciéndoles: yo conozco tus obras. Es decir, el Señor, a lo mejor nosotros le podremos ocultar a todo el mundo lo que hacemos en nuestra intimidad, pero el Señor conoce cada una de las acciones que llevamos a cabo cada segundo de nuestra vida. Así que el Señor inicia diciendo esto: yo conozco tus obras, yo conozco perfectamente lo que haces en cada segundo de tu día a día. Y sigue diciendo: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Me la regresas, permiso? Yo he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Cuando Jesús le escribía esto a la iglesia de Filadelfia,
Recordemos que era una iglesia que ya había tenido acceso a la verdad de Dios. Ya habían tenido acceso a la verdad de Jesús. Y ellos decidieron creer en esa verdad. Y si tú el día de hoy estás aquí en este lugar, yo quiero pensar que es porque tú también has decidido creer en la verdad de Dios. Si tú por primera vez un día llegaste a este lugar y escuchaste un mensaje y decidiste volver, es porque decidiste creer en la verdad. Es porque te convenciste de la verdad que únicamente encontramos en Jesús. Y es precisamente esa puerta que nadie puede cerrar. Esa puerta que está abierta delante de nosotros, que nadie puede cerrar. Porque nadie en lo absoluto nos puede quitar ese acceso a la verdad de Jesús. Afortunadamente no vivimos en uno de esos países donde la religión es esta y no me importa y la tienes que seguir porque si no, la sentencia es la muerte. Afortunadamente Jesús nos dio el privilegio de vivir en un país donde tenemos la libertad de elegir en qué creer. Y tú y yo, el día de hoy, así como Filadelfia, si estamos aquí, es porque hemos elegido creer en la verdad. Y es esa puerta que puso delante de Filadelfia y que ha puesto delante de nosotros y que nadie puede cerrar. Nadie puede quitarnos ese acceso al manual de vida que es la palabra de Dios. Nadie nos puede quitar esa puerta abierta. Nadie puede cerrar ese acceso total a la verdad de Dios. Y sigue diciendo, y esta parte es maravillosa. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y yo te lo vuelvo a repetir, o sea, el Señor no se equivoca. Inicia diciendo, yo conozco tus obras. Y Jesús sabía perfectamente la manera en cómo obraba Filadelfia. El Señor sabía perfectamente que era una iglesia que a pesar de todas las dificultades, eligió creer en la verdad de Dios. Eligió creer en la verdad que Jesús dejó en esta tierra y no volver a las antiguas costumbres. Y dice, aunque tienes poca fuerza. Y el Señor sabía perfectamente todas las dificultades que Filadelfia vivía. Yo te decía que era una iglesia pobre, una iglesia en presión constante, en persecución constante, que constantemente estaba viviendo en ataque, y el Señor lo sabía perfectamente. Sabía que quizás había momentos donde Filadelfia tambaleaba, donde Filadelfia sufría, penalidades, donde Filadelfia sufría momentos de aflicción. El Señor lo sabía perfectamente. Por eso les dice, aunque tienes poca fuerza. Y el Señor sabe perfectamente la condición en que tú has venido aquí el día de hoy. Así como conocía perfectamente la condición de Filadelfia, el Señor conoce perfectamente la condición en cómo tú has venido aquí el día de hoy. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Jesús le decía a Filadelfia que a pesar de las dificultades, que Jesús sabía perfectamente que a pesar de las dificultades que vivían, ellos permanecían firmes en la verdad de Dios. Que a pesar que, aunque quizás habían ganas de querer salir corriendo, aunque quizás habían ganas de, a lo mejor también ya seguir a las demás iglesias para tener poder político, para que su situación económica mejorara, para que dejaran de vivir en ataque, tenían que volver a esas costumbres. Pero ellos, aunque sabían cuál era el precio
que era seguir viviendo en pobreza, en presión, en ataque, ellos eligen creer en la verdad. Deciden permanecer firmes en la verdad de Dios. Y es algo que Jesús valoraba completamente. Y el día de hoy, el Señor te dice a ti eso, que Él valora que quizás tú has venido a este lugar completamente roto, que quizás tú has venido a este lugar completamente hecho pedazos, que quizás tú el día de hoy ni siquiera querías llegar a este lugar. Pero Él valora que a pesar de todo eso, que a pesar de que tienes poca fuerza, estás aquí. Y Él lo valora. Él lo tiene en su corazón y en su mente. El día de hoy el Señor te dice, yo reconozco, yo valoro profundamente que aunque has venido el día de hoy quizás completamente roto, completamente hecho trizas, yo valoro que estás aquí. Yo valoro que has guardado mi palabra. Yo valoro que has decidido creer en la verdad de Jesús. Yo valoro que a pesar de todo, has guardado mi nombre. Y el día de hoy apenas vamos empezando con esta carta y el Señor ya nos está diciendo cosas maravillosas. Ya nos está diciendo cosas increíbles acerca de su infinito amor hacia nosotros. La que sigue, por favor. Seguimos. Dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Si dudabas que esta era una carta de amor, el Señor nos lo está diciendo textualmente. Yo te he amado. Yo te amo. Yo te he amado. Y volvemos a lo mismo, por eso las características eran tan importantes, porque aquí nos está diciendo, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de todas esas iglesias que perseguían a Filadelfia, de todas esas iglesias que se decían ser iglesias, que se decían seguir la palabra de Jesús, que decían seguir la verdad de Jesús, pero seguían pura mentira, seguían pura vanagloria, buscaban una economía alta, buscaban poder político y el costo, decidían pagar el costo que era transgredir la verdad de Jesús. Y el Señor les dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Y habla de esas iglesias. Imagínate qué fuerte que a esas iglesias les está diciendo que son de la sinagoga de Satanás. Iglesias que dicen seguir a Dios, que dicen seguir la verdad. Pero yo te mencionaba que estas iglesias eran las que perseguían a Filadelfia. Y en esta misma carta se nos menciona que Filadelfia tenía poca fuerza, que Filadelfia realmente estaba herido, que Filadelfia realmente estaba herido por todas estas situaciones que tenían que vivir constantemente. Y el Señor lo sabía perfectamente, así como el Señor sabe perfectamente que quizás tú el día de hoy estás bastante herido. El Señor sabe perfectamente que quizás el día de hoy tú traes muchas heridas en el alma y en el corazón, que quizás las han causado otras personas. Pero fíjate lo que dice, he aquí, todos esos que han provocado esas heridas, ese dolor en el alma, ese dolor en el corazón, dice, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Pero aquí hay algo muy importante. Dios no le está diciendo a Filadelfia, ve y defiéndete, ve y también
ve y también entra en contienda, ve y defiéndete y les vas a ganar. En ningún momento les dice eso. En ningún momento les dice que se defiendan, que entren en guerra, que les devuelvan la misma moneda. En ningún momento ha dicho eso. Y es algo que se menciona en otras ocasiones en la Biblia. Y es que la venganza no es ni tuya ni mía. La venganza es del Señor. Y el Señor reconocía a Filadelfia como sus hijos. Y Él les dice que a todos esos que los han herido, reconocerán que Dios los ha amado. Imagínate qué maravilloso. Ellos no tenían que hacer nada. Ellos no tenían que entrar en guerra. Ellos no tenían que entrar en contienda. Jesús les estaba diciendo: yo haré que vengan y se postren a tus pies. El que iba a mover las cartas es Jesús. Y es lo mismo en tu vida y en la mía. La venganza no es tuya y no es mía. Dice: yo haré que vengan y se postren a tus pies. Créeme, no importa qué circunstancia estés viviendo, el que tiene el poder absoluto de mover cada carta es Jesús. Y Él el día de hoy está diciendo: yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es decir, y reconozcan que Jesús, el Todopoderoso, está con nosotros. Está a nuestro lado. Está de nuestro lado. La que sigue, por favor. Luego dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí hay algo muy importante. Dios les está diciendo a Filadelfia: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es decir, Jesús no les estaba diciendo que las pruebas ya se iban a terminar. Jesús no les estaba diciendo que iban a tener una vida color de rosa, una vida cómoda. No les estaba diciendo que iban a ser felices para siempre. Él les está recalcando que iban a haber pruebas, que iban a venir circunstancias que los iban a agobiar, y se les está diciendo textualmente: van a haber momentos de prueba, y es algo que tú y yo no podemos evitar. Si tú y yo hemos llegado a Cristo esperando que las circunstancias malas se terminen, esperando que las pruebas se terminen, estamos en un grave error, porque eso no va a suceder. Porque hasta el último día de nuestra existencia vamos a tener pruebas. El felices para siempre va a ser hasta que nuestra vida termine, hasta que lleguemos a estar cara a cara con Jesús. Y esto es muy importante porque les decía, sí van a haber pruebas, pero les dice: yo te guardaré de la hora de la prueba. Es decir, sí van a haber pruebas, sí van a haber momentos de agobio, de desesperación, sí los van a ver, pero dice: yo te guardaré, yo estaré contigo. Pero algo muy importante antes es que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Es decir, no todas las personas, sino los que viven en obediencia a Dios. La obediencia a Dios no ausenta la tormenta, pero sí asegura su presencia. Sí asegura que en esos momentos de tristeza, que en esos momentos de desesperación, sí asegura que Él va a estar con nosotros. Sí asegura que Él va a estar ahí. La que sigue, por favor.
paso una diapositiva y digo, ay, viene algo muy importante. Y viene algo muy importante. Dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cuando mencionamos el libro de Apocalipsis, siempre nos imaginamos lo mismo, ¿no? O sea, nos damos la idea de que habla este libro, que habla del Apocalipsis, de que Jesús va a venir otra vez, que nuestras almas van a ser arrebatadas si lo merecemos, que va a venir un proceso muy complicado para esta tierra, y a lo mejor es algo que tomamos muy a la ligera, ¿no? Eso de que van a sonar las trompetas y va a venir el monstruo y van a pasar muchas cosas. Es algo que comúnmente tomamos a la ligera o que no pensamos en eso todos los días, pero es algo real y algo que en cualquier momento puede pasar. Y a lo mejor no que Jesús venga, pero en cualquier momento, sin que tú y yo lo imaginemos, el Señor puede mandarnos a llamar. En este instante, el Señor podría mandarte a llamar, mandar a llamar tu alma, que hasta el día de hoy tu misión en esta tierra terminó. Tú y yo no sabemos cuál es ese momento. Y Él dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y cuando habla de corona, se refiere a ese momento maravilloso de poder estar cara a cara frente a Él, y que Él nos va a coronar y nos va a decir que tenemos ese acceso a la vida eterna. Y sinceramente es algo que muchas veces no nos importa. Cuando cometemos alguna falta, cuando cometemos algo que sabemos que es incorrecto, que sabemos que está mal, comúnmente nos preocupa más la consecuencia que podamos tener en este mundo terrenal. Nos preocupa más la consecuencia que pueda haber aquí, y no nos interesa en cómo eso está afectando nuestra salvación. Tú y yo no sabemos en qué momento vamos a ser mandados a llamar. Y yo te pregunto para que lo reflexiones. Si en este instante, ahorita en este instante, el Señor te mandara a llamar, ¿serías digno de ser coronado? ¿Serías digno de tener acceso a la vida eterna? Y también comúnmente cuando pensamos en ese momento, y no sé si tú has tenido el pensamiento de, ¿y si la decisión del Señor es la condena eterna, es ir al infierno? Yo no sé si tú te has puesto a pensar en ese lugar, y la Biblia lo describe como un lugar lleno de desesperación, lleno de tristeza. Pero más allá de todo eso, ¿tú te has puesto a pensar que es un lugar condenado a una eternidad? Eternidad, y estamos hablando de un ciclo sin fin, sin la presencia de Dios. Estamos hablando de un momento interminable sin la presencia de Dios. ¿Te lo puedes imaginar? Más allá del sufrimiento, más allá de todo eso, es una eternidad sin Cristo. Una eternidad sin su presencia. Un castigo sin fin. Y por eso Dios era muy conciso y le decía a Filadelfia, yo vengo pronto. Y eso fue hace un montón y todavía no viene. Tú no sabes en qué momento vas a ser llamado. Por eso te dice, retén lo que tienes. Vive constantemente conforme a la verdad de Cristo, para que nadie tome tu corona, para que ese día que tú llegues a ese lugar, tú puedas ser coronado. Y es algo muy importante, y que sinceramente no nos acordamos de eso todos los días. Y debería ser lo más importante del centro de nuestra vida. Cuidar nuestra salvación con temor y con temblor, porque no sabemos en qué momento vamos a ser mandados a llamar. La que sigue, por favor.
Y en este punto ya empieza a cerrar la carta y dice algo precioso y maravilloso, y que era importante ver las características claves. Yo te decía, algunas características podrán parecer insignificantes, pero en este momento hacen sentido. Escucha: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Yo te mencionaba que Jesús les escribía estas cartas de una manera finamente contextualizada, sin equivocarse. ¿Recuerdas que te había mencionado que Filadelfia estaba ubicada en una zona sísmica, que constantemente habían terremotos y que constantemente temblaba? Si tú alguna vez has recibido una plática de protección civil o algo así, ¿qué es lo más probable a resistir en un terremoto? Las columnas. Es la construcción más resistente y más fuerte ante una situación catastrófica. Y Jesús les hablaba de una manera que ellos pudieran comprender perfectamente, y les dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Es decir, al que venciere, lo haré tan fuerte, tan resistente como una columna. Como una columna en medio del dolor, en medio de un terremoto. Al que venciere, yo lo haré columna. ¿Te imaginas qué maravilloso mensaje les daba a Filadelfia, en una ciudad donde era difícil habitar, donde era difícil permanecer? Les dice: al que venciere, yo lo haré columna. Y el día de hoy te lo dice a ti también. Al que crea en la verdad, al que decida permanecer, yo lo haré columna. Y podrá parecer una palabra X, pero sabiendo el contexto, el Señor nos está prometiendo permanencia, nos está prometiendo fortaleza, nos está prometiendo plenitud. Que aunque vengan terremotos catastróficos, tú y yo vamos a ser tan fuertes como una columna. Y luego sigue diciendo: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aquí el Señor está diciendo: al que venciere, yo le daré una identidad y un sentido de permanencia, un sentido de pertenencia única y exclusivamente a Dios, única y exclusivamente a Jesús Todopoderoso. La que sigue, por favor. Y así cierra esta carta: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí nuevamente se nos recalca algo muy importante. Esta carta no la escribió Juan. Esta carta, el día de hoy, no soy yo quien te la está diciendo. Es el Espíritu Santo quien te está entregando esta carta. Y ha sido hermoso y maravilloso todo lo que el Señor nos ha dicho. Ha sido una carta de amor maravillosa. Pero yo te quiero preguntar: el Señor nos ha entregado un mensaje precioso y maravilloso, pero sí es importante preguntarte: ¿tu nombre sí podría ser Filadelfia? ¿Tu nombre sí es Filadelfia? ¿Tú podrías decir
tu nombre es Filadelfia, tú podrías decir que eres digno de recibir esta carta. O quizás tu nombre es Laodicea, quizás tu nombre es Sardis, quizás tu nombre es Tiatira. ¿Cuál es tu nombre? ¿De verdad podrías decir, yo soy Filadelfia? ¿De verdad podrías decir que eres ese ser con poca fuerza que ha guardado el nombre del Señor? ¿De verdad podrías decir que eres ese ser que, aunque ha vivido en un ambiente catastrófico, en un ambiente de dolor, ha elegido creer en la verdad? ¿Me ayudan, amigos, por favor? Y en esta mañana, el Señor, si te hace esta pregunta,